Hola a todos. Chicas y chicos, aquí les habla su servidor y hoster. Aquí una vez más en un nuevo vídeo, específicamente en la cuarta parte de la serie. 5 historias de terror poco conocidas. Me disculpo, puesto que sé que no he estado muy activo en el canal, manteniendo un ritmo de un vídeo por mes. Y he podido apreciar toda esa aceptación que ha tenido la serie hasta el momento. Muchas gracias. Estoy intentando agilizar un poco esto de hacer los vídeos, para estar un poco más activo en el canal, puesto que me parece un poco injusto esto de esperar un mes para un vídeo, y lo último que les quiero decir antes de comenzar, es que este será el último vídeo de esta sección, por lo menos por un tiempo. Puesto que quiero hacer otras cosas por el momento. Mi canal se seguirá centrando en el terror, no se preocupen, pero quiero comenzar con una nueva serie en la que he estado pensando últimamente. La serie no será cancelada ni nada. Solo estará en stand-by, por lo que tal vez vuelva a finales del mes que viene o tal vez un poco más rápido. No estoy muy seguro, pero tranquilos, porque no voy a olvidarla. Ahora, no los retengo más y comencemos con el vídeo de una vez. Ya saben, apaguen las luces, traigan algo para comer, y pónganse cómodos, porque iniciamos. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes. El juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta.
Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí, prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome, ¿qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino? Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 de la madrugada cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New York. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo.
Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Hace casi 5 años vivía en el centro de una ciudad en los Estados Unidos. Siempre fui un noctámbulo, por lo que muy seguido me aburría después de que mi compañero de cuarto, que no era como yo, se iba a dormir. Como pasatiempo acostumbraba salir a dar largas caminatas y utilizar ese tiempo para pensar. Estuve viviendo casi 4 años de esa manera, caminando solo por la noche, y nunca tuve una razón para sentir miedo. Recuerdo que bromeaba con mi compañero de cuarto diciéndole que hasta los vendedores de drogas eran educados. Pero todo cambió en unos cuantos minutos de una noche de esas. Era un miércoles entre la 1 y 2 de la madrugada. Me encontraba caminando cerca de un parque algo alejado de mi departamento, pero que era constantemente visitado por una patrulla. Era una noche tranquila, aún para una noche entre semana. Había muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque se encontraba, como casi todas las noches, completamente vacío. Giré en una calle con la intención de regresar a mi departamento cuando lo vi por primera vez. Se encontraba hasta el final de la calle en la misma acera que yo. Era la silueta de un hombre bailando. Era una danza extraña, similar a un vals, pero en cada cuarto movimiento daba un paso hacia adelante. Se podría decir que caminaba bailando hacia donde yo me encontraba. Creí que posiblemente era un borracho, así que me orillé lo más que pude hacia el asfalto para darle espacio para maniobrar sin colisionar conmigo. Mientras más se acercaba, más me daba cuenta de la gracia con la que se movía. Era alto, delgado y llevaba puesto un traje viejo. Cuando estaba lo suficientemente cerca pude distinguir su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás como si mirara al cielo. Su boca formaba una sonrisa tan amplia que le produciría dolor a cualquier otra persona. Debido a esto decidí cambiarme de acera antes de que se acercara más. Dejé de verlo para concentrarme en cruzar la calle. Cuando llegué del otro lado de la banqueta miré hacia atrás y me quedé paralizado. Él había detenido su baile y se encontraba con un pie sobre el pavimento, completamente paralelo a mí. Su cuerpo estaba en mi dirección, pero su cabeza seguía viendo hacia arriba con esa horrible sonrisa. Me sentí completamente nervioso por esa situación. Comencé a caminar otra vez, pero sin dejar de ver al hombre. No se movió. Cuando había puesto casi media cuadra de distancia entre nosotros, volteé para ver la banqueta frente a mí. Estaba completamente vacía. Todavía nervioso giré la mirada hacia donde el hombre se encontraba, pero no lo vi. Por segundos me sentí aliviado, sin embargo lo noté con el rabillo del ojo. Había cruzado la calle y estaba en cuclillas. Por las sombras y la distancia no estaba muy seguro, pero sentía que me miraba. Solo lo había dejado de ver por no más de 10 segundos. Estaba claro que se había movido muy rápido. Estaba tan impactado que me quedé parado algunos segundos, mirándolo fijamente. Luego empezó a moverse hacia mí otra vez. Tomaba grandes pasos de puntillas. Exagerando como si de una caricatura se tratase. Pero lo hacía muy rápido. Me gustaría decir que en este punto me puse a correr o saqué mi gas pimienta o mi celular o cualquier otra cosa, pero no lo hice. Me quedé parado, completamente paralizado mientras el hombre sonriente se acercaba a mí. De pronto se detuvo, a una distancia como la de un automóvil. Su cara seguía sonriendo al cielo. Cuando finalmente encontré voz, le balbuceé la primer cosa que se me vino a la mente. Mi intención era gritarle en un tono imperativo y enojado: ¿qué carajos quieres? Pero lo que salió fue un lastimoso lloriqueo. ¿Qué cae? Sin importar si los humanos pueden oler el miedo o no, estoy seguro de que pueden oírlo. Y yo lo escuché en mi propia voz, lo que me hizo sentir más miedo. Pero él no reaccionó para nada. Solo se quedó ahí parado, sonriendo. Y después de lo que sentí fue una eternidad, solamente se giró muy despacio y comenzó a caminar bailando en dirección opuesta. Yo no tenía ganas de darle la espalda otra vez, por lo que vi cómo se alejaba hasta que estaba casi fuera de mi vista. Pero luego me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, ni estaba bailando. Miré con horror cómo la distante figura de él se hacía grande. Venía de regreso, pero esta vez lo hacía corriendo. Yo corrí también. Fui hasta que me encontré en una calle mejor iluminada y con poco tráfico vehicular.
Miré hacia atrás y el sujeto no estaba en ningún lado. El resto del viaje de regreso a casa me la pasé volteando constantemente hacia atrás, esperando ver su estúpido rostro con su estúpida sonrisa, pero nunca más lo vi. Viví en esa ciudad por 6 meses más después de esa noche y nunca más salí de noche a caminar. Había algo en su cara que siempre me perseguirá. No se veía borracho ni drogado. Su rostro reflejaba completa y total locura. Y eso verdaderamente da mucho miedo. One Man, Hide and Seek, o jugar a las escondidas a solas es un ritual para contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca a un espíritu al ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Lo que necesitas. Un muñeco o un peluche con extremidades, que no tenga forma humana, ya que hará más difícil que el demonio se vaya. Arroz, suficiente para rellenar el muñeco. Una aguja y un hilo color carmesí, rojo. Un objeto punzante, como un cuchillo, un cútero cortador de cajas, o unas tijeras. Una taza llena de sal. Un lugar para esconderse, preferiblemente una habitación purificada con incienso y con un ofuda, un amuleto de un santuario shinto para protección de los hogares. Preparación: quitar el relleno del muñeco y luego rellenarlo con el arroz. El arroz reemplaza los órganos internos y atrae los espíritus. El jugador debe cortarse las uñas y ponerlas dentro del muñeco, antes de volver a coserlo con el hilo carmesí. Una vez hecho, enrollar el resto del hilo alrededor del muñeco. El hilo rojo representa un envase de sangre, sella al espíritu dentro del muñeco, y las uñas crean un vínculo entre el espíritu y el jugador. Llenar una tina o barreño con agua en el baño. Colocar una taza o una botella pequeña con agua salada dentro del lugar escondite. ¿Cómo jugar? Cuando sean las 3 a.m., apaga todas las luces en la casa, ve al baño y le dices al muñeco: nombre del muñeco es mi turno, 3 veces. Pon el muñeco dentro de la tina llena de agua. Ve al escondite y enciende la televisión, en caso de que haya una. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto punzante en la mano. Cuando llegues, dile al muñeco: te encontré, el nombre del muñeco. Y apuñálalo con el objeto filoso. Al cortar el hilo se rompe el sello y libera el espíritu que llegó a atrapar. Deja el objeto punzante junto a la tina. Ahora debes decir: ahora te toca a ti, nombre del muñeco, y vuelve a dejarlo en la tina. Tan pronto hayas soltado al muñeco, sal corriendo hacia el lugar elegido y escóndete. ¿Cómo terminar? Verter media taza del agua salada en la boca, pero no lo beba, solo manténgalo ahí. Si sale del escondite sin el agua salada, podría encontrarse con algo que ronda por ahí en su casa que podría hacerle daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí es ver qué sucede con la televisión. Empiece a buscar el muñeco. El muñeco no necesariamente está en el baño. Pase lo que pase, no escupa el agua salada de su boca. Cuando encuentre el muñeco, vacíe el resto del agua salada, la que aún queda dentro de la taza, sobre él, y rociarlo también con la que se tiene dentro de la boca. Decir: yo gané 3 veces. Esto supone el final del ritual. Después de esto, asegúrese de secar bien el muñeco, luego quemarlo y deshacerse de los restos y rociar sal por los lugares en donde estuvo la muñeca. Lo más importante: por favor no se detenga a la mitad del ritual, debe continuar hasta el final. Es un ritual muy peligroso y nadie se responsabilizará de lo que suceda si decide hacerlo. Este relato es fruto de una mente enferma. Debes saberlo antes de comenzar la lectura. Hace 6 meses que estoy con antidepresivos y antipsicóticos, medicación que más que mejorarme, hace que mi paranoia y mi dolor aumenten. Mi realidad, mi verdad, es absolutamente insoportable. Tengo pocos momentos de lucidez, como este, en los que puedo escribir. Momentos en los que la ansiedad y la depresión se sustituyen por un sentimiento de ira que me sobrepasa. Momentos en los que tengo que cuidarme de mi otro yo. Este escrito me llevó 4 meses redactarlo. A lo largo del relato entenderás la razón. Lo que viene a continuación es mi verdad. En tus manos queda decidir si este relato es real o si simplemente es una extensión de mi locura. Debes saber también que esta historia no es apta para gente sensible o fácilmente impresionable.
Todo lo que voy a relatar puede inducir al lector a cometer mis mismos errores, aunque en mi opinión todo el mundo debería leerlo. Es algo que nos afecta a todos, nos implica a todos. La gente debe saber qué es lo que se está cociendo aquí, qué es lo que está pasando, y hacia dónde nos dirigimos. Pues es la única manera de pararlo, por más doloroso que sea. Te he advertido, ¿estás decidido a seguir a partir de este punto? Bien, comencemos. Desde que era pequeño el mundo de la informática me ha apasionado, especialmente el mundo de Internet. Para mí era algo increíble y fascinante que dos personas en extremos distantes del país pudieran comunicarse en tiempo real solo a través de un equipo informático. Mi pasión y mi curiosidad me llevaron a aprender sobre protocolos y configuraciones de redes, servidores, programación web y hacking. Pensarás que con esta afición tuve que haber estudiado una carrera de informática, pero hay algo que me apasiona aún más. El saber, el conocer, el investigar. El divulgar. Todo esto, junto con mi curiosidad innata, hicieron que me decantara por el periodismo. A la hora de preparar mi tesis final, vi la oportunidad de juntar mis dos pasiones. La idea de la tesis final consistía en investigar sobre un hecho concreto, tratando de dar una información completa y veraz sobre el mismo. Sin amarillismo, la pura y simple verdad. Aquellos días estaba muy de moda el concepto de la Deep Web. La web profunda, el lado oscuro de Internet. Muchos rumores e historias circulaban sobre la misma. Pedofilia, asesinos a sueldo, hackers a sueldo, mercado negro de armas, vídeos de autopsias alienígenas, documentos secretos del gobierno y un largo etcétera. La gente estaba fascinada y percibía a la Deep Web como un lugar oscuro y siniestro, donde lo más horrible del ser humano salía a flote. Yo, que presumía de tener un conocimiento amplio sobre Internet, sabía de la existencia de la Deep Web. Sabía, y me perdonarás que use comillas, que ahí abajo no podrías encontrar ningún documento secreto del gobierno, al menos no así como así. Por tanto, mi tesis vendría a dar una explicación completa sobre la Deep Web, en la cual además vendría a demostrar que no era algo tan chungo como la gente lo pintaba. Para ello me propuse investigar y tratar de encontrar la famosa web francesa La Liberté, una supuesta página alojada en la Deep Web que tenía un nivel de protección altísimo, tanto que necesitabas una invitación para entrar. Según la leyenda, en La Liberté podías encontrar foros de lo más diverso. Desde pedofilia, hasta supuestos documentos con evidencia que probaría ciertas teorías de conspiración, como los chemtrails y los Illuminati. En realidad, lo que quería demostrar era que dicha web no existía, tumbando uno de los mitos más populares de la Deep Web. Y de existir, demostrar que su creación había tenido lugar después de la aparición de los rumores e historias sobre ella, y que no contenía ningún documento de interés. Cada vez que pienso en ello, me dan ganas de llorar. El primer paso, si existía dicha web, era conseguir una invitación para la misma. Para ello no tuve otro remedio más que relacionarme con la gente que accede a este lado oscuro. No fue tarea fácil, pues no solo debía proteger bien mi equipo, sino entrar en sitios con contenido delictivo en los cuales dejar rastro podría suponer pena de prisión. Adopté medidas adicionales para proteger mi privacidad en la medida de lo posible. Mi objetivo eran los chats de las webs con contenido pedófilo y snuff, evitando las imágenes y el contenido de las páginas. Durante meses me fui haciendo conocido en estos sitios, hasta que un día apareció Grimm. Grimm era un habitual en uno de estos chats, y alardeaba de tener acceso a La Liberté. Conseguí ganarme su confianza y su amistad hasta que, al cabo de un tiempo, accedió a darme una invitación. Entonces pude confirmar la existencia de La Liberté. Fue una sorpresa mayúscula. Como ya dije, mi intención era tumbar el mito y, por el contrario, lo hice real. Incluso confirmé que su existencia se originó mucho antes de que aparecieran los rumores en la web superficial. Si existía La Liberté y qué más existiría, el concepto de mi tesis cambió radicalmente, como os podéis imaginar. La Liberté es un foro normal y corriente, con el añadido de que para acceder a cada subforo necesitas crear un nuevo usuario. El contenido es tal y como la gente lo describía. Aquí puedes encontrar lo más horrible y oscuro que te puedas imaginar, también las pruebas a ciertas teorías conspiratorias. Y aquí comenzó mi decadencia y mi descenso a la locura. No sé cuántas horas, en cuántos días navegué por el subforo de conspiraciones. Quedé sumamente impactado con muchas de las revelaciones. Pero lo que más me atrajo fue la conspiración del proyecto Monarca. La fascinación por este proyecto fue inducida por un tercero, ¿o realmente me interesaba este tema? No estoy seguro. No estoy seguro de nada.
El proyecto Monarca era una continuación del proyecto MK Ultra desarrollado por la CIA, y que supuestamente terminó en la década de los 70. La finalidad del proyecto MK Ultra era la de conseguir controlar la mente de la gente a base del suministro de drogas, como LSD, y la creación de traumas a través del abuso verbal, físico y sexual, provocando la disociación de la mente del individuo. Cuando las aberraciones del proyecto MK Ultra se hicieron públicas, la CIA dijo haber terminado con dichos experimentos. Pero mucha gente creía que simplemente le cambiaron el nombre y lo hicieron más secreto y siniestro. A la continuación del MK Ultra la llamaron Proyecto Monarca, o Programación Monarca. Y yo tenía pruebas de su existencia. No solo podía probar la existencia del Proyecto Monarca, sino de todo el complot y conspiración en torno a él, sobre todo en la industria del cine y la música. Películas desde El Club de la Lucha hasta Sucker Punch esconden mensajes sobre la programación Monarca, y muchas estrellas de la música son personas que han pasado por esta programación. Autómatas humanos, siendo las chicas Disney su máxima expresión y Lady Gaga la reina, por así decirlo. Todos los vídeos de Lady Gaga tienen claras referencias a la programación Monarca. Toda la industria del entretenimiento, tomada por estos esclavos, para a su vez programar a la gente de a pie. El conocimiento que tenía en mi mano, la información que poseía, podía cambiar el mundo. Podía liberar a la gente de su falsa libertad. Pero ¿por qué esta información no había salido de la Liberté? Es cierto que en la web superficial se comentaban todas estas cosas, pero no pasaban de ser más que rumores realizados por 4 chiflados aburridos. En la Liberté había pruebas de todo esto y no lo comprendía. Pero tanto daba, estaba decidido a sacar a la luz todo ese material. Fotos, vídeos, documentos del gobierno y sería un auténtico bombazo. Entonces entró Grimm en juego de nuevo. Me dijo que el material que se encontraba en la Liberté era material liberado de otra web, aún más profunda y secreta, llamada Sion. Para acceder a Sion necesitaba ser invitado al igual que en la Liberté, y solo usuarios con acceso a la Liberté podían serlo y unos pocos elegidos. Me comían las dudas. Tenía material más que suficiente para provocar una auténtica revolución, pero si lo hacía, perdería la posibilidad de acceder a Sion, donde, según prometía Grimm, hallaría información mucho más impactante que la de la Liberté. A su vez, acceder a Sion implicaba pasar más tiempo en la Liberté, relacionarme con los usuarios, con el riesgo que eso implicaba. Ni siquiera Grimm sabía lo que realmente me traía entre manos, o eso pensaba yo entonces. La pregunta volvía a mi cabeza, ¿por qué esto no ha salido de la Liberté? Tomé la decisión de llegar hasta el final y tratar de ganarme el acceso a Sion. Entonces las cosas se pusieron aún más extrañas. Para ganarme la confianza de toda la gente en la Liberté, tuve que convertirme en un monstruo. No solo me centré en comentar en el foro de conspiraciones, de hecho, esto era lo que menos hacía, como si no tuviera mucho interés, fingí ser una persona con un gusto hacia la pedofilia y el snuff igual de extremo que el del resto de usuarios. Grimm publicaba mucho de este material, que tenía que ver con total repugna para no desentonar en las conversaciones del tiro. No advertí entonces que aquello parecía una prueba hacia mi persona, pues los demás usuarios me preguntaban qué me había parecido tal o cual parte, o qué me había excitado más y ahora que lo pienso, no comprendo cómo pude estar tan ciego. Cómo fui tan soberbio y tan estúpido. Mi resistencia hacia toda aquella inmoralidad fue creciendo, hasta que las cosas subieron de nivel. ¿Conocéis la película A Serbian Film? Una de las escenas más polémicas implicaba a un bebé, y ahí lo vamos a dejar. No tengo fuerzas para describir o nombrar la escena por lo que es. Los vídeos que tuve que ver, eran como esa famosa escena y solo que en esta ocasión, los bebés no eran muñecos. En algunos vídeos, la madre se comportaba como en A Serbian Film, en ocasiones incluso participaba directamente. En otras, chillaba y gritaba tratando de salvar a su pequeño de mierda, es que tienen un auténtico mercado negro con esa basura. Secuestran a mujeres embarazadas, y las y cambian, ¿vale? Y aceptan lo que les va a pasar a sus niños. Algunas despiertan al final y se dan cuenta de lo que está pasando. Ellas son las que gritan. Pero esa no es ni por asomo la regla general. No sé lo que les pasa a los niños, solo sé que a la mayoría los dejan vivir, no sé con qué fin. No me atrevo a imaginármelo. Tras esta experiencia, padecí unos cuantos días de crisis nerviosas. Pero estaba más decidido que nunca a acceder a Sion, desvelar toda la información que pudiera y acabar con esa maldita mierda. Entonces Grimm cambió el contenido de los vídeos. Durante un tiempo fueron vídeos pornográficos normales y corrientes, cosas que cualquier ser humano normal podría ver.
Eso hizo que me tranquilizara un poco. Luego los vídeos volvieron a subir de nivel. Creía que los vídeos de los bebés era el límite del horror, pero había más, mucho más y tanto, que no me atrevo a decirlo. El ciclo era siempre el mismo, los vídeos subían hasta un nuevo y extremo nivel que me dejaba noqueado, para luego pasar durante unos días a vídeos normales, que poco a poco iban subiendo su intensidad hasta llegar al límite anterior y que volvía a ser superado. No me daba cuenta de la manipulación que estaban haciendo. Llegué a ver sin asco los vídeos de bebés, entre otras cosas. Pasaron meses, hasta que por fin llegó el día. Después de enfrentarme a un nuevo y horroroso nivel, recibí un mensaje de Grimm con un link Onion. Una invitación a Sion. Lo había conseguido, tenía acceso al lugar más oculto y siniestro de la Deep Web. El lugar que se había convertido en mi obsesión, el lugar por el que había sacrificado parte de mi cordura, no sabía hasta qué punto. Entré en Sion. La web no era ningún foro, ni un blog, solo contenía un vídeo. El fondo y no recuerdo el color. A veces lo visualizo negro, otras blanco, otras verde. Pero por alguna razón, creo que el fondo tenía todos esos colores, y más. Accioné el vídeo y apareció un hombre con traje que decía lo siguiente en inglés. Felicidades por haber accedido al último nivel de Monarca. El proceso está a punto de comenzar. Su maestro lo guiará en este último tramo, y recuerde. Y entonces, todo se volvió negro por unos segundos, que en realidad fueron días. 6 días, en concreto. Desperté con dolores horribles por todo el cuerpo. 2 dedos de mi pie derecho estaban rotos y tenía múltiples golpes y quemaduras por todo el cuerpo. En la espalda tenía una herida reciente, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo o algo similar, aunque no muy profundamente. No me había duchado ni afeitado en todo ese tiempo. Lo peor era el dolor de cabeza y un dolor punzante y terrible. Y el miedo. ¿Qué había pasado? Cuando me repuse un poco, traté de entrar de nuevo en la Liberté. La página había desaparecido, y en su lugar había una imagen de una mariposa monarca. No pude encontrar a Sion de nuevo. La información de la Liberté ya no estaba a mi alcance. Lo había perdido todo y o nunca había existido. El recuerdo de todos esos meses de tortura, así como la incertidumbre de todo lo que había sucedido en los 6 días oscuros, como yo los llamo, terminó por derrumbarme. Además, habían veces en que todo se volvía negro y despertaba a los pocos segundos, descubriendo que habían pasado minutos, a veces incluso horas. Me sometí a tratamiento psiquiátrico, pero los médicos no consideraron necesario institucionalizarme. Dicen que tengo un trastorno obsesivo compulsivo, con ideas psicópatas y delirios. Curiosamente, el tratamiento no me hace efecto, como dije al principio, solo me hace más dócil y vulnerable a los períodos de oscuridad. He intentado suicidarme en múltiples ocasiones, pero no lo consigo. Cuando estoy a punto de conseguirlo, experimento uno de esos momentos de oscuridad. No me van a dejar hacerlo, me han programado para que no me suicide. Para que mi otro yo salga cuando estoy a punto de hacerlo. Tampoco puedo divulgar la verdad, por eso he tardado tanto en escribir esto. Hay días en los que solo pude escribir una palabra de este texto, a veces un párrafo entero, pero poco más. Por suerte, no experimento momentos de oscuridad cuando escribo, pero sí me olvido enseguida de lo que estoy haciendo y no lo recuerdo hasta el día siguiente. No sé si podré subirlo, creo que he encontrado una manera de bloquear a mi otro yo y la programación, pero no estoy seguro. Y aquí va mi conclusión, fruto probablemente de mi mente enferma, pero yo creo que es real. En el último párrafo he hablado sobre mi otro yo. Ese es el objetivo del proyecto Monarca, y yo he sido un experimento dentro de una nueva forma de programación. Quizás solo sea uno más. Grimm fue mi guía, quien me llevó de la mano durante todo el proceso. A través de la Liberté, si es que esa era la auténtica, si es que esta a su vez existe, iniciaron la programación, creando traumas a través del contenido publicado. Me hicieron romper en muchas ocasiones la barrera de la cordura, para devolverme después a un estado de calma. Sin darme cuenta, me estaban induciendo a un estado disociativo. Así llegamos a Sion, cuando la programación finalizó, disociándome por completo y creando definitivamente a mi otro yo, el perfecto esclavo que está a sus órdenes, quienesquiera que sean ellos. Lo que más me obsesiona es lo que pudo pasar en esos 6 días, y lo que hace mi otro yo cuando toma el control. Lo más triste, es que pude detener todo esto antes, si no hubiera sido tan ambicioso. Estoy pagando el precio de mi soberbia. En este texto hay un mensaje oculto para todos aquellos que lograron eliminar su programación Monarca, si es que los hay y consigo subir este texto a internet. Necesito ayuda, aunque sea para matarme.
Cualquier cosa es buena para detener esta tortura. Al resto, solo deciros que no intentéis acceder a la libertad nunca. Y si lo hacéis, sacad la información que contiene y no os detengáis a nada más. Sacad a la luz toda la verdad y no os dejéis engañar. Sé, de todas maneras, que esto parece, y seguramente lo es, el relato de un loco conspiranoico. Trabajo en un centro de tránsito y zona de aparcamiento que fue construido recientemente, y cuando se hace tarde es mi trabajo cerrar todo hasta la mañana siguiente, y patrullar la oscura instalación con solo el apoyo de una radio conectada al departamento de policía local. Es un procedimiento bastante sencillo, tomándome alrededor de 10 minutos cerrar todo y de 15 a 20 minutos la ronda de patrullaje, que hago cada hora. A eso de las 3 de la madrugada, estoy exhausto por mi jornada de 8 horas, pero aún me quedan otras 4 horas para terminar mi turno. Me dirigí al centro de operaciones, una manera sofisticada de llamar a una habitación con una silla y varios monitores, y comencé mi ascenso por las rampas. Escuchaba el eco de mis pisadas, y me di cuenta de que el ambiente estaba más tranquilo de lo normal. Podía oler el típico hedor de las heces en los basureros, que los vagabundos del área utilizan como sanitarios. Tuvimos que clausurar los baños públicos para prevenir daños, vandalismo y, principalmente, las muertes por sobredosis a la mitad de la noche. Pegué mi frente contra la puerta, sintiendo el aire helado que emanaba del hueco del ascensor mientras este subía hasta mi piso. Cuando llegó, entré y fui a la planta baja, y de ahí a mi oficina, usando mi tarjeta de empleado para abrir la puerta. Generalmente la puerta se queda a medio cerrar, así que le di una patadita para que reaccionara y me dirigí a mi escritorio. La computadora que conecta a las cámaras es digna de ser llamada prehistórica y estoy bastante seguro de que ni siquiera las siguen fabricando. Esto sin mencionar que el internet es tan lento que la transmisión toma una eternidad en actualizarse. Así que me siento ahí a hacer mi nuevo pasatiempo. Verme caminar con un retraso enorme en la imagen. Me senté a verme ser agredido por el ridículamente cálido clima. Me reí de mí mismo al verme descansar la cabeza en el frío metal de la puerta del elevador. Cuando la puerta se abrió y el área a mi alrededor se iluminó, se me congeló la sangre. Había un hombre parado a más de 2 metros de distancia, observándome. Mientras entraba al elevador, él corrió hacia las escaleras, de inmediato subiendo los escalones. Mi corazón se aceleró al ver que llegaba al siguiente piso a la misma velocidad que yo lo hacía. Al cuarto, al tercero, sin la mayor dificultad estaba llevando el mismo ritmo que el elevador. Mis orejas empezaron a arder cuando sentí que toda la sangre se me iba a la cabeza, me empezaba a costar respirar. Vi la puerta del elevador cerrarse y él me seguía el paso de nuevo, acercándose más y más tras cada esquina. Vi cómo me alcanzó al abrir la puerta, queriendo entrar después de mí. Estaba dentro del edificio. Seguí viendo, sabiendo que debía dejar de hacerlo. No lo podía encontrar y luego entendí por qué. Había cerrado la puerta en su cara, lo que significaba que... Mientras revisaba la habitación, eventualmente comprendí que estaba solo. Me puse en contacto con algunos oficiales para que vinieran. Ellos revisaron todo el edificio, me sermonearon por no prestar atención, y se fueron. El resto de la noche lo pasé en esa habitación. Revisé cada vídeo meticulosamente, pero nunca lo volví a ver. Ahora cada vez que voy a trabajar, sigo teniendo la sensación de que estoy siendo observado.